Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Café Cargado, directo al grano aquí en Puro Café, un establecimiento maravilloso en Valparaíso de Braulio Castelblanco, un colombiano que ha traído estas tradiciones a nuestro querido Valparaíso con un mural del maestro Valdivia que nos recuerda hitos de la historia porteña, la casa donde vivió Prat, Juan Maquiavelo y toda la tradición de los cines de Valparaíso, en fin, para recibir al senador de nuestra zona costera, Francisco Chaguán. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Tilio? Maravilloso Guillermo Valdivia y extraordinario lugar, así que muchas gracias por invitarnos. Además que los temas son importantes y hay que abordarlos. Bueno, y yendo directo al grano, hay mucha gente que ha surgido aquí en Valparaíso, senador, oponiéndose al desarrollo portuario, al T2, al Terminal 2, dicen que es incompatible con el turismo, con el comercio. ¿Qué opina usted? Primero señalar que acá tenemos una dificultad estructural y dice relación con las indefiniciones que ha tenido este gobierno, fundamentalmente en poder aterrizar el anuncio que hizo la Presidenta de la República hace 2-21 de mayo respecto de la construcción de un megapuerto en la zona central. Y eso ha generado un espacio, como no hay definición y como no se ha habido bajada. Por el tema del megapuerto, puerto a gran escala o puerto de aguas afuera. Ese es el primer problema que tenemos. Como hay indefinición, y mientras tanto nosotros estamos apeándonos con lo que tenemos, particularmente el T2, por una parte acá en Valparaíso y por otra parte en San Antonio con la posibilidad de ir implementando estas concesiones que se han ido consolidando y con ampliación del puerto. Porque, perdón, usted, senador, anunció que esto venía, que había hablado con el ministro y que el megapuerto lo iban a anunciar antes de fin de año. Absolutamente. ¿Y por qué no ha pasado eso? Yo creo que ha habido una indefinición por parte del Ejecutivo y eso implica que efectivamente no se ha tomado una decisión respecto de dónde se ubica el megapuerto ¿Indefinición del Ejecutivo no será que es el tema del crecimiento? Cuando se hizo el anuncio del megapuerto crecíamos al más del 6% y ahora estamos a menos del 2%. Entonces dijo el presidente de Puerto Valparaíso, ya no es necesario el megapuerto, dijo Ursúa. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, a mí me parece que esa declaración es compleja. Es compleja porque hay que pensar en la infraestructura portuaria para los próximos 20-30 años. Cuando uno toma la decisión de la construcción de un megapuerto, vienen todas las etapas de diseño, las licitaciones, luego las ejecuciones de las obras y las plenas operaciones. Y en ese sea, ¿no comparte las declaraciones de Ursúa? No, yo no la comparto. Yo insisto que efectivamente el crecimiento económico tiene un impacto, pero tenemos que pensar en que el país se va a recuperar. Porque San Antonio, el gerente de la empresa portuaria allá, Aldo Signorelli, no dijo lo mismo, dijo, seguimos trabajando. Lógico, por eso mismo, yo me junté con el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso y le señalé que era necesario abordar esta matemática y que hubiese un cronograma de obra por parte del Ejecutivo. Entonces, tenemos primero, indefinición por parte del gobierno. Segundo, bajo crecimiento. Bajo crecimiento. Tenemos la necesidad de abordar el T2 y que este finalmente se concrete y avance como esperamos, básicamente puesto que Valparaíso es puerto. Y quien no lo entienda así, está hipotecando el futuro de la ciudad. O sea, el megapuerto tiene que ir. El megapuerto tiene que ir de todas maneras, pero ojo, nosotros consideramos que el T2, que es una cosa distinta. El Terminal 2. El Terminal 2. Que se llama Terminal Cerro de Valparaíso. Así es un terminal que tiene que hacerse de todas maneras porque... A donde estaba el antiguo Espigón, para que el público allá en Santiago sepa que es el nuevo puerto. 400 millones de dólares de inversión, senador. Absolutamente, y yo creo que le hace muy bien a Valparaíso. El 30% del empleo de Valparaíso está ligado al puerto. Y por tanto, creemos que el Terminal 2 tiene que ejecutarse. Y nosotros, los parlamentarios de la región... ¿Tiene antecedentes que está en peligro? No, pero de alguna manera hay grupos que en definitiva han torpedeado el T2. ¿Qué le diría a esos grupos que hemos entrevistado aquí a Daniel Morales y dijo que el T2 era el water de Valparaíso? Pero por favor, yo me junté también con Daniel y le señalé que Valparaíso está plenamente ligado
con el puerto, que debe combinarse el carácter de ciudad patrimonial con el carácter de ciudad-puerto. Y es justamente el puerto el que le da el carácter patrimonial a la ciudad. Entonces... no es el water. No, en absoluto. ¿Qué es lo que es para usted? Yo creo que es el trabajo, el futuro de Valparaíso. El living, por lo menos. No, el futuro de Valparaíso. El futuro, ya. Ahora, yo lo que señalo es que uno podrá entender que podrán haber ajustes respecto del Terminal 2. Y eso implica las zonas de respaldo, bajar la muralla de contenedores, O sea, todo lo que abrir se haga, el borde costero. pero siempre considerando el proyecto. Siempre considerando el Oye, proyecto. usted fue Terminal ahí 2. Perdón, a yo siempre he TPS. dicho Terminal 2 con borde costero. Siempre lo he dicho. Eso es lo primero. Igual tiene grúas y contenedores. Pero lógico, pero ese es puerto. Es puerto. Y usted fue a Terminal Pacífico Sur por el tema de las cargas limpias. Así es. Vio las instalaciones y ya que usted habla de indefiniciones, ¿qué le parece? Esto lleva ya un año. Bueno, nuevamente tenemos otra indefinición de nuestras autoridades, porque ahí yo creo que tomando los resguardos del caso, porque efectivamente tenemos que tener cuidado con la carga. Si es carga que es inocua, efectivamente pudiera eventualmente ser inspeccionada en el puerto. Pero si es carga que efectivamente puede generar alguna complejidad, es preferible hacerlo justamente A ver, déjeme deducir. Si es carga sanitaria, tal vez no. Pero otro tipo de carga sí. Por supuesto. ¿Cree que debiera autorizarse? Yo creo que sí. Y siempre y cuando eso no impida el desempeño logístico que tiene el puerto de Valparaíso, pensando que el desempeño logístico que tiene el puerto de Valparaíso es uno de los mejores del mundo, a tal punto que fue premiado por la OCDE justamente por esa Más condición. eficiencia que en Estados Unidos y otros puertos del mundo. Absolutamente. Oiga, se han encarecido, se dicen los aforos en las instalaciones extraportuarias. Parece que hay ahí un abuso, no se han denunciado los trabajadores. Todos esos temas tienen que efectivamente afinarse, pero vuelvo a insistir. Primero, Terminal 2, de todas maneras. Terminal 2 con borde costero, eso es aspirable. ¿Y los 120 metros? Bueno, absolutamente Se han demorado, ¿eh? Se han demorado, más de la cuenta, efectivamente. ¿Qué le diría a las autoridades ya que está esta indefinición? ¿Por qué nadie corta el queque? Yo diría que este es un problema que tenemos estructural. Tenemos una dificultad desde el Ministerio de Transporte. Y básicamente lo que ha dicho el ministro es que va a escuchar a todos los actores y a fin de año va a anunciar un programa. Esperamos que cumpla. Pero nos pareció complejo que en medio de la puesta en marcha de una nueva grúa que hizo justamente STI, que haya anunciado los almacenes transportuarios en Santiago o una especie de diseño logístico que incorpore... De carga intermodal. Carga intermodal. Que claramente claramente, para usted un puerto seco eso. Absolutamente un puerto seco. ¿Y qué significaría un puerto seco para Valparaíso? Eso es un desastre para Valparaíso y para San Antonio. Y por lo mismo nosotros hemos dicho claramente que nosotros vamos a rechazar cualquiera de esas fórmulas y si es que es necesario movilizar justamente a todos los gremios, como ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Esto es no entender nada de la historia reciente. Si fue en el gobierno anterior, que esta era una de las medidas de impulso competitivo y que finalmente fue la presión ciudadana, apoyado por los parlamentarios, lo que logramos finalmente bajar esas medidas de impulso competitivo. Y por tanto el llamado que hacemos al gobierno es a no seguir repitiendo los mismos errores y ser capaz de ir a avanzar en las definiciones. Pero además hay otro elemento que nos parece también relevante. La meta que le dio a los dos puertos es básicamente que el 30% de la carga sea trasladada por línea férrea. Y este es un tema interesante. Primero porque... ¿Le parece bien una línea férrea para 100 kilómetros de distancia? A mí me parece bien. ¿Le parece bien? Me parece bien. Le quiero decirlo más aún. Yo soy uno de los impulsores del tren rápido Santiago-Valparaíso y yo creo que eso va en una línea mucho más avanzada de lo que la gente piensa. En el gobierno anterior nosotros logramos que este fuera considerado un proyecto de interés público, concesionable, de interés concesionable, y finalmente logramos que se avanzara en un estudio por parte de EFE del estudio de las dos rutas, particularmente por Limache y la otra o sea, por 50 Casalá. minutos en Santiago. O Menos. Menos. Estamos hablando de 40 minutos. Y básicamente pensando que 2/3 del transporte es de carga y que es lo que le permite que el proyecto flote, y 1/3 de pasajeros con un tren cada hora. Eso es básicamente el proyecto. Y por otra parte, el tren Santiago-San Antonio también se implementaría. Y la meta que le ha puesto el Ministerio de Transporte a las propias empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio es que el 30% de la carga en el mediano plazo se haga efectivamente vía férrea. Esto me parecería un avance importante.
Un brindis con este café cargadito junto Rico, al senador Francisco Chaguán, que se ha declarado un senador pro puerto. Pro puerto, absolutamente. Bueno, senador, sé que está muy ocupado viendo todos los temas de los hospitales de la región, la cosa educativa, lo hemos sacado unos minutos del Parlamento y lo devolvemos al Parlamento. Pero déjeme un minuto simplemente. Un minuto para más. decirle que es muy importante entender que el Terminal 2 es un proyecto vital para Valparaíso. Y por tanto, uno podrá hacer ajustes, tendrá un Terminal 2 con borde costero, pero aquellos que piensan finalmente que, o apuntan a dinamitar ese proyecto están equivocados, puesto que Valparaíso es esencialmente puerto y patrimonio, pero ambas. Segundo, que es necesario que el gobierno y el Ministerio de Transporte dé a conocer rápidamente el cronograma de inversiones para las mega infraestructuras portuarias. Y lo que nosotros hemos dicho es que en Valparaíso debiera haber una infraestructura portuaria escalable. No un megapuerto. No está de acuerdo con un megapuerto para Valparaíso. Valparaíso lo que debe tener en Yolanda es una mega infraestructura portuaria, pero escalable. ¿Esto quiere decir Con dos megapuerto sitios. en San Antonio? Esto implica una infraestructura, mega infraestructura portuaria, un T3, un terminal 3 en Yolanda, con 2 sitios para post-Panamax, escalable a 3 y un megapuerto en San Antonio. Salud con este café cargadito, se nos fue el tiempo. El senador Francisco Chaguán, aquí en nuestro espacio. Que por lo demás, perdón Atilio, que es lo que pide además el alcalde. Ya lo dejaremos para otra oportunidad porque ha dicho algo claro, no megapuerto para Valparaíso. Pero sí infraestructura portuaria adicional con un terminal 3 que pueda ser escalable, porque hay que ajustarse al carácter de ciudad patrimonial. Lo explicamos en una próxima entrevista. No se vaya, quédese con nosotros.